Cordial saludo. Mi nombre es Gladys Omaira Guzmán Bustamante. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, México. A continuación, presento la actividad de un video explicativo de la política pública educativa para la materia Política Educativa en el contexto nacional e internacional. Para llevar a cabo este video, tuve en cuenta el documento de Sanz titulado El pensamiento político de Platón. Desde este texto se identifica la relación del mito de la caverna con la educación. Además, se mencionan elementos relacionados con la política y la educación, los cuales son planteados por Platón en su obra La República. En esta actividad también se hará referencia a algunos hechos que influyeron en el pensamiento político de Platón y en la producción de sus obras, y se mencionan las clases sociales de la ciudad ideal que este filósofo concebía, la cual debía ser gobernada por sabios, es decir, filósofos, que pudieran identificar la verdad entre las sombras y además gobernar desde la justicia y el bien. Platón fue un ciudadano de Atenas, filósofo influyente en la historia del pensamiento político, hijo de familia aristocrática, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Algunos hechos que marcaron su vida fueron las guerras del Peloponeso, las cuales se vivieron entre Esparta y Atenas, en la que Atenas cae y el poder y la economía es asumido por Esparta. Las consecuencias de dicha derrota influyen en la concepción política, pues Platón fue testigo de la decadencia y de los enfrentamientos políticos de su época. Atenas pasó de la democracia a un gobierno oligárquico espartano. Otro de los acontecimientos importantes en la vida de Platón es el haber sido discípulo de Sócrates y el haber vivido la condena al que éste fue sometido, lo que lo llevó a no creer en la democracia y a buscar e investigar sobre una nueva forma de vivir la política. Otra experiencia fue la vivida con el joven Dionisio de Siracusa, del cual tuvo que huir y por eso fue capturado y vendido como esclavo, para luego ser rescatado por uno de sus amigos y devuelto a Atenas. Finalmente, la creación de la Academia, que se considera una de las principales universidades de Europa. Algunas obras de Platón son Apología de Sócrates, Hipias, La República, Critias y las leyes. El mito de la caverna y su relación con la política educativa. Platón plantea este mito como una metáfora que refiere a la naturaleza del hombre respecto a su educación o a la falta de la misma. En este sentido, cuando los hombres rompen las cadenas, es un cambio que se da, una transformación que implica dejar de hacer lo que siempre se ha hecho igual. Además, salir de la cueva hace referencia a salir de la ignorancia, lo cual, según Platón, solo puede lograrse mediante la educación. Finalmente, se plantea que quienes logren salir de la caverna y contemplar la luz, es decir, la verdad, la justicia y el bien, deben volver a ella para guiar a quienes allí continúan. Así estos se nieguen a recibir la orientación y la guía. Justicia, Estado y política, el rey filósofo. La dialéctica le permite al hombre alcanzar el conocimiento del mundo inteligible y contemplar la idea del bien mediante el uso de la razón. En este sentido, se debe reconocer que la justicia viene impuesta por la idea del bien, siendo esto posible solo si los gobernantes son sabios, es decir, filósofos. Los gobernantes sabios construyen felicidad, justicia y bondad en los ciudadanos. Solo en ciudades justas es posible educar a hombres justos, según Platón. Además, es tarea del gobernante mantener el orden, vigilar que cada ciudadano cumpla su función, ocupe su puesto y reciba la educación que le corresponde. Según Platón, la aristocracia es el régimen ideal, porque predomina el elemento racional, encarnado en el rey filósofo. Cuando ésta se degenera, se convierte en timocracia.
luego pasa a oligarquía, a democracia y finalmente a tiranía, que es el régimen que acaba con las ciudades. Para el siglo V a.C., en las Atenas de Pericles se consolida la democracia, lo que permitió que los ciudadanos tuvieran en sus manos el destino de la polis, y así se produjo una época de esplendor de las ciencias, las artes, la literatura y el pensamiento. Con los sofistas o maestros del saber se pasa del periodo cosmológico al antropológico, es decir, se pasa al interés en el hombre. Estos eran maestros de la retórica y la elocuencia. El conocimiento tenía un valor utilitarista, pues cobraban un sueldo por enseñar a los jóvenes a pensar y razonar, lo cual no fue bien recibido por Platón. Defendían el relativismo y el escepticismo, y reflejaron un cambio de valores. La aristocracia perdía autoridad, lo que favorecía a una clase mercantil interesada solo en el poder y en el éxito. Finalmente, Sócrates se opuso al relativismo y escepticismo de los sofistas. Fue declarado el hombre más sabio al aceptar que no sabía nada, con su reconocida frase «solo sé que nada sé». Se planteó el problema del significado de los términos de la verdad, la belleza y la justicia. Además, su pensamiento se resume en que cada ser humano debe encontrar la verdad dentro de sí mismo. Sócrates fue acusado de enseñar falsas doctrinas y fue condenado a muerte. Aunque tuvo la posibilidad de huir, no lo hizo, pues consideraba que era preferible sufrir la injusticia que cometerla. Teoría política de Platón. El estado ideal. La teoría política de Platón es desarrollada en conexión con la ética, y su proyecto político va en contra del relativismo y la democracia, al igual que en Sócrates. Considera que un verdadero Estado debe ser racional y procurar la felicidad de todos los ciudadanos. Además, piensa que el hombre es por naturaleza un ser social y que por ende el Estado debe ser un reflejo de dicha naturaleza. Considera al Estado como una institución educativa, en el que los gobernantes no deben ser conducidos por la ambición personal. Y finalmente, considera que la ciudad responde a las necesidades humanas, ya que ningún ser humano se basta a sí mismo, sino que necesita de los otros para satisfacer sus necesidades. La ciudad platónica se compone de tres clases sociales, que se corresponden con las partes del alma y una tarea o virtud. La clase social de los gobernantes corresponde a la parte racional, y su virtud es la sabiduría y la prudencia, además que son árbitros absolutos de la vida política. Los guardianes les corresponde la parte del alma irascible, y su virtud es la fortaleza, y se enfocan en defender y proteger la ciudad. Finalmente, la clase social de los productores o artesanos corresponde la parte del alma concupiscible, y su virtud es la templanza, y son los encargados de producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas de la ciudad. La teoría educativa de Platón presenta dos niveles. El primer nivel es común a todos los ciudadanos y se lleva a cabo por medio del arte y la música. Su objetivo es educar el cuerpo y el carácter, involucrando hábitos y opiniones correctas. El segundo nivel está reservado a los futuros gobernantes, entre los 20 y 35 años. Se les enseña matemáticas, dialéctica y el conocimiento del bien. Para Platón, la ética se enfoca al logro de la felicidad, y la felicidad es entendida como el desarrollo auténtico de la personalidad desde el ser racional y moral. La felicidad solo se alcanza mediante la educación. La educación auténtica conduce a la verdad y al bien. Además, la educación es el arte de conducir el alma hacia la verdad. La misión del maestro es hacer posible el descubrimiento de la verdad. La República.
Es una obra escrita por Platón en su madurez. En ella plantea el tema de la justicia como base de la convivencia política. Además, considera que deben ser los más preparados, ya sean hombres o mujeres, los gobernantes de la ciudad ideal. Para ello, considera que deben ser educados desde la niñez. Esta obra presenta una utopía política reaccionaria, en la que toda la ciudad debe estar sujeta a la aristocracia, al filósofo rey, pues considera que el gobierno debe ser confiado a los filósofos porque estos están libres de ambición. Conclusiones. Según lo estudiado sobre la historia política pública educativa, puedo decir que desde sus orígenes la educación ha buscado desarrollar en los seres humanos valores de justicia, bondad y verdad. Sin embargo, como el mismo Platón lo planteó, la corrupción moral e intelectual hace imposible la regeneración de una ciudad. La idea que defiende Platón para que el Estado sea gobernado por sabios muestra su interés educativo. Sin embargo, no todas las personas tienen la oportunidad de acceder a una educación que garantice la adquisición del conocimiento, lo que de alguna manera hace que el sistema educativo de Platón sea desde un principio injusto y además clasista. La verdadera educación, como lo plantea Platón, debe llevar a la verdad, además debe ser justa y garantizar oportunidades de manera equitativa a todas las personas, sin importar su clase social, para que puedan alcanzar su felicidad y progreso.